Hola amigos, bienvenidos a una edición de día martes del Portal del Villegas que cuenta con la presencia de Nicole Rodríguez, quien está aquí ya frente a ustedes. ¿Cómo estás, Nicole? Bien. Muy bien, Fernando, ¿cómo estás tú? He tenido mejores temporadas, como solía decir en los viejos tiempos. Pero En antes los de viejos. partir con el programa, quiero recordarles a Ignacio, voy a ser bien insistente en esto porque lo merece, ¿no? Estamos hablando de una guagua, de una familia que tiene una criatura a esta altura de unos 6 meses, que tiene un problema de salud que hay que atenderlo con remedios francamente estratosférico el precio y hay que ayudarlo, o sea, me parece a mí. Y para eso ustedes van a ver aparecer, espero, una cuenta corriente, el RUT y todo, para transferirle al papá que se llama Joaquín Ignacio Muñoz, para esta familia que ha recibido afortunadamente el apoyo de mucha gente, pero no, nunca es suficiente. La verdad es que hay que mantenerse, no basta con derramar unas lágrimas como en la Teletón, hay que ponerse todo el tiempo y ya lo dije, no lo voy a repetir de nuevo, que ser buena persona no consiste en lloriquear, sino que en hacer un cheque o una transferencia, eso es nada más. Continúo con mis libros, amigos, se los muestro de nuevo, también soy insistente en esto, porque resulta que cuando se agotan, después me retan a mí. Soy el eterno retado de todo el mundo. No, por Dios. Me reta a todo el mundo, entonces para que no me reten, yo los insto a que entren a el portal del Villega, en la sección tienda van a encontrar estos dos libros más Envejezco Muérese, que ya no lo tengo en mis manos porque se lo llevo a alguien de mi casa, alguien me lo choreó de acá, me lo chupó, como dicen. Bueno, usted lo puede comprar individualmente o en dos combos, uno que reúne Insurrección y Envejezco Muérase, y otro que están los tres a unos precios súper accesibles. Los precios que pusimos en el verano como promoción siguen vigentes y el tema del despacho ya se arregló, se superó y la cosa es muy rápida. No tengan ningún problema, no tengan problema con el pago digital. Eso nunca ha fallado, nunca va a fallar. Dicho lo cual, les recuerdo finalmente antes de entrar con Nicole al programa que este jueves hay un súper espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón. ¿Por qué un súper espectáculo? Porque siempre es súper espectáculo, pero ahora aún más, porque actúa, participa una persona que estuvo en España haciendo cursos extras, aprendiendo nuevas cosas, y lo único que quiere y ya lo está haciendo es manifestar eso que aprendió, eso que, no sé cómo decirlo, más que aprender, no sé, el hecho es que yo los invito a ir a la Casa del Jamón este jueves a las 8:30. Reserven, si no reservan y van por su cuenta, por supuesto, ya hay mesa y hay espacio, los van a atender, pero lo más seguro es reservar una mesa donde van a comer, van a beber, van a escuchar música, van a pasarlo súper bien. El auto lo estacionan en un estacionamiento que está a pasos de la Casa del Jamón en Tenderini 171, eso está a la entrada, y en Agustinas está un estacionamiento subterráneo, así que no hay ningún problema. Dicho lo cual, se acabó el programa. No, entramos en materia con Nicole. Yo creo que va a partir Info ella con, no comercial. sé con qué va a partir, pero a ver. Vamos a partir con el tema de los indultos, Fernando, porque ¿Eh? es el tema que vuelve una y otra vez al gobierno y por varias razones que vamos a analizar y a examinar acá. Me parece que el tema de los indultos va a constituir, ya constituyó esas decisiones que se toman en un momento en que constituyen un antes y un después para este gobierno, independiente que intente dejarlo atrás a través de una estrategia judicial, como lo vamos a examinar. Mañana es un día relevante porque el Tribunal Constitucional debiera resolver la solicitud de estos senadores de Chile Vamos y de Demócratas por la inconstitucionalidad de estos 7 indultados, de los 13 que indultó en total. ¿Cuál es el enredo y cuál es el análisis político acá? Vamos, uno, que el subsecretario Monsalve y el mismo ministro de Justicia aclararon en sendas entrevistas que el presidente Boric sí tenía todos los antecedentes para poder indultar a estas personas. Entonces, hoy la polémica se centró en, bueno, entonces, ¿mintió Camila Vallejo o se equivocó el subsecretario Monsalve o el ministro de Justicia? Porque acá hay una contradicción. La ministra Vallejo en enero dijo que
el presidente Boric no tenía todos los antecedentes y por lo tanto el resultado hubiera sido distinto. Esas son palabras textuales, entre comillas, no son interpretaciones, fue lo que dijo. Por otro lado, tenemos los informes de Gendarmería que se conocieron el fin de semana, donde todos los de los 6 indultados, voy a dejar a Jorge Mateluna en un capítulo aparte porque hoy entró a la polémica el presidente Lago, donde todos los indultados tienen un informe negativo. Para hacerles el resumen: alta peligrosidad, escasa posibilidad de reinserción, no demuestran arrepentimiento ni conciencia del daño causado y no existe una alta probabilidad de reincidencia. Entonces, lo que dice el ministro Cordero, que efectivamente el informe de Gendarmería no es vinculante, y eso es verdad, así está la ley. Pero resulta que también hay información que el total de indultos que entregó el presidente Boric el año 2022, que fueron 15, no solamente los 13 indultados en diciembre, en 5 oportunidades nombró como justificación el informe de Gendarmería. Entonces, acá entramos de lleno en las preguntas y en el enredo en que se metió el gobierno. Uno es, bueno, finalmente, si el presidente Boric conocía todos los antecedentes, ¿cuáles fueron los que primaron para indultarlos? Porque hasta el minuto todos los informes y los análisis de estos expedientes son negativos, desde distintos ángulos. Si conocía el presidente la información, ¿qué significa desprolijidades? Recordemos que salió una ministra de Justicia, Marcela Ríos, por las desprolijidades, que todavía no lo entendemos. ¿Qué significan esas desprolijidades? Y entonces, ¿qué pasa? Que la estrategia del gobierno, que ha reforzado Luis Cordero, el ministro de Justicia, de intentar dejar el tema de los indultos en un tema como algo jurídico, como una discusión académica que se va a resolver en el Tribunal Constitucional, no lo resuelve. Y no lo resuelve por algo que vamos al fondo. Porque aquí se trata no de la legalidad de los indultos, no se trata de si efectivamente le faltó un membrete o no, incluso no se trata de si le faltó algún tipo de información al presidente Boric, algún tipo de información menor, porque los expedientes son completos. Aquí se trata de comprender la pregunta que desde hace un año se hacen las personas, y es: ¿quién es el presidente Boric? ¿Es el revolucionario de octubre del año 2019 o es el moderado? Por lo tanto, saber la verdad de cómo se gestaron esos indultos resuelve en parte si el presidente sigue pensando igual o no a ese año de la resurrección, te voy a decir, Fernando, mira la palabra, de la resurrección del año 2019, en la cual avalaron la violencia como mecanismo político. Y esa es la pregunta de fondo acá. ¿El presidente Boric sigue defendiendo la violencia en torno a un contexto o en torno a un método para poder forzar o justificar cambio? Y acá es donde se revelaría el real pensamiento político del presidente, porque esto fue en diciembre del año 2022, los indultos, y no fue hace más de 2 años o en un proceso de maduración. Y en segundo lugar, que me parece que el otro tema de fondo, es si el presidente delegó esa facultad exclusiva que tiene un presidente de la República de firmar decretos de indulto. Si no leyó, no supo y firmó, entonces estamos ante una posibilidad de acusación constitucional por abandono de deberes, porque habla de una situación tremendamente grave. Los ministerios y los ministros tienen sus propias responsabilidades, cada organización pública tiene sus propias responsabilidades, y la facultad exclusiva del presidente es responsabilidad del presidente. Si lo delegó a su ministra del momento, sin leer, sin conocer, sin saber a quién estaba liberando a la calle, esas 13 personas, no eran 100 indultos, eran 13, significa que estamos también revelando parte de la personalidad del presidente, que no se hace cargo de sus responsabilidades, y ahí sí hay camino para una acusación constitucional. La pregunta es si el Tribunal Constitucional, teniendo los antecedentes, sabiendo una serie de otras informaciones que quizás se las puedo dar después que hable Fernando, va a dejar caer o no al presidente Boric. Bueno, esta cuestión va al fondo efectivamente de quién es Boric,
pero sobre todo quién es el mundo que lo rodea, porque Boric es solamente el presidente de la República, es el mascarón de proa de toda una tribu humana, de un grupo, una coalición del Partido Comunista, Frente Amplio y de muchos otros, gente joven, conocida o desconocida. No es el único, es simplemente, podríamos decirlo, un representativo. Y claro que es un revolucionario y no un moderado. Sí, es cuestión de que uno lea sus Twitter del pasado, que de vez en cuando reflotan y los hacen circular, sus declaraciones, cuando habló del territorio liberado en el sur, en otro momento un Twitter que se lo sacaron muy rápido de circulación, en que hablaba de que las revoluciones o que estas cosas, las grandes transformaciones, digamos, no usó la palabra violencia, sino que usó una palabra similar. Es un revolucionario, pero un revolucionario que no puede hacer la revolución, si ese es el problema de él y el problema de todos los demás. Es un revolucionario y es un grupo revolucionario que está enquistado en una institucionalidad que no pueden superar. Los revolucionarios, por definición, y si ustedes leen cualquier historia, la francesa, la de 1649 y la de 1688 en Inglaterra, las revoluciones independentistas, que son revoluciones en Estados Unidos, en Chile, en todas partes, la revolución bolchevique, en todas partes el revolucionario, por definición, es un tipo que echa abajo, mediante el uso de la fuerza, en la estructura institucional que existe y la reemplaza por otra cosa. Eso es. En Chile reemplazamos el gobierno de Fernando por la Junta de Gobierno. En Estados Unidos se estableció también no me acuerdo cómo se llama el asunto, pero se declararon la independencia y se independizaron de Inglaterra. Y así, la Revolución Francesa echó abajo la monarquía. Pero ¿qué pasa cuando un revolucionario y su grupo no pueden y se quedan como chingados, digamos, a medio camino, allí? Se generan situaciones como esta. Se generan situaciones en que el revolucionario se tiene que empezar a convertir en un comediante. Porque, por un lado, tiene que seguir satisfaciendo a su barra, a su gente, a sí mismo. Y por otro lado, no puede cambiar y llevar estas cosas al plano de la realidad. Y entonces se queda en los discursos, en los anuncios, en las mentiras, en las posturas, en las payasadas, en la imagen. Y ahí vive y se da vuelta. Entonces, esto de los indultos lo manifiesta claramente. Si el indulto, está claro que él lo dio porque para él, como revolucionario, que él no vio delincuentes, donde tú y yo y el país ven delincuentes, él vio combatientes, él ve luchadores sociales, incluso los delitos, claros que son delitos, él los ve como parte de esta lucha, parte de la vida de estos combatientes. Él ve otra cosa a la que vemos nosotros y por lo tanto para él no valen nada los informes de gendarmería, los informes en derecho, ninguna cosa. Para él son revolucionarios con los cuales además y con sus grupos tenía un compromiso político previo a llegar al gobierno. Previo. Entonces, por otro lado, no puede reconocer de frente, estoy liberando unos revolucionarios. Entonces, de ahí los enredos y de ahí el para atrás para adelante. Entonces, culpan primero a que no recibieron todos los informes, lo cual igual sería un pecado, porque tú no puedes indultar a alguien si no tienes toda la información. Ahora dicen que la recibieron, lo cual es otro pecado, porque significa que indultan a delincuentes con toda la información, por todos lados. Y entonces empieza a darse vuelta a este señor, ¿cómo se llama? Monsalve, a dar unas explicaciones y se enredan y se dan vueltas porque están en una posición inviable, pues. Un revolución es como, no sé, pues como meter un Tony en un funeral o meter a un empresario pompa fúnebre en un circo. Las cosas no pegan y se convierte en una ridiculez, en una farsa. Una farsa es lo que estamos viviendo. Una farsa que es costosa, eso sí, para los ciudadanos. Esto no es un circo que uno ve el espectáculo y se manda a cambiar, porque resulta que estos tipos indultados están en la calle y sí, claro que se van a reinsertar en lo que siempre hicieron, sus actividades criminales o como ellos la llamarán, de combate, de lucha por la justicia. Entonces, no es un tema de la personalidad de Boric. Yo no creo que no vale ni la pena pensar en Boric. Es un tema de la personalidad del colectivo que él encarna y que vemos mejor porque es el presidente y lo vemos todos los días, lo escuchamos todos los días y no ocurre lo mismo con, no sé, con el subsecretario de colonias o de cualquier otra repartición. Pero es un drama, una farsa más bien de todo su grupo humano, de toda esta oleada
que pudieron parecer que lo dominaban todo en el plano comunicacional, como lo hicieron, ya no, ni siquiera en ese plano, pero una vez cuando tienen que mover esto y se encuentran con que el público rechaza esto en el plebiscito de salida, que las encuestas rechazan esto, que la gente está molesta con lo de los indultados, que no han podido ni van a poder manipular a las Fuerzas Armadas, que es el vehículo que tienen todas las revoluciones para salir adelante a pesar de lo que pienses tú o yo. Todas las revoluciones se hacen con fuerza. Sí, esa es la realidad. No existen las revoluciones pacíficas. Es imposible, es una contradicción en los términos, es ilógico. Entonces, he ahí una inviabilidad más de las muchas que van a seguir surgiendo por la naturaleza de este grupo que llegó al poder, que quiere ser revolucionario, pero no puede ser revolucionario, que tampoco puede gestionar porque no quieren gestionar, y entonces ahí están moviéndose en círculos y haciendo el ridículo muchas veces. Claro, tú decías, seguramente él piensa que no son delincuentes, ¿no? Si lo más grave, Fernando, tiene que ver con sus propias palabras, porque cuando los indultó, lo entrevistaron de inmediato, estaba en Valparaíso, y dijo que no son delincuentes, lo dijo él textual, es un compromiso personal, son decisiones complejas, pero las asumo responsablemente, y esa fue mi decisión. Espero que estos indultos que han sido justos y son fruto de una reflexión profunda. Esas son las palabras textuales, con comillas, del presidente. Entonces, ¿cuál es el tema? Y tú tienes razón. No es, efectivamente, uno podría sacar a conclusiones de la personalidad o qué es lo que piensa el presidente, pero más importante aún, tiene que ver con el colectivo en el cual él pertenece. Y acá empieza toda esta construcción falaz que al final lo llevó al poder. Porque, ¿cuál es el argumento que entregaron desde el gobierno al Tribunal Constitucional para justificar los indultos? Los indultos efectivamente no necesitan basarse solo en el informe de Gendarmería, sino que tienen que estar fundamentados. Y la principal fundamentación, y ahí es donde entra la discusión de los abogados en el Tribunal Constitucional, es que se busca la paz social. Y es muy discutible. Primero, los indultos nunca entregan paz social, y esto lo dijo incluso el presidente Lagos hace unas pocas horas atrás, sino que es muy discutible que entregando esos indultos se vaya a conseguir esa paz social, y acá venimos en esta construcción falaz del relato. Hubo una manifestación del pueblo en octubre del año 2019 por un modelo injusto, estoy haciendo la construcción del relato, por un modelo injusto, y por lo tanto quienes salieron a las calles son presos políticos porque estaban manifestándose contra un modelo. ¿Y dónde viene entonces ahí la base política? Nosotros presentamos un proyecto para cambiar el modelo. Lo estoy simplificando, pero lo que más puedo, en el sentido que desde ahí viene toda esta construcción de este gobierno. Se cae el tema de la paz social, se cae el tema de los indultos, un antecedente más para que se vuelva a caer el relato desde donde se levantaron, donde se levantó este gobierno, donde se levantó su programa y donde consiguieron los votos para poder ser hoy funcionarios y poder en la moneda. Bueno, sí, es un relato, si podemos llamarlo así, fantasioso, y en lo concreto no van a poder hacer nada. Lo poco que van a poder hacer es virar al estribor, como lo están haciendo. Por ejemplo, ellos jamás iban a continuar con los estados de excepción, porque eso era un asunto que militarizaba la zona y todo eso. Y lo han pedido como 15 veces la mantención. La realidad los empuja para allá. Cuando hacen algo tiene que ser simplemente en función de las lógicas de la realidad, y están sonados. En el norte lo mismo. Entonces va para allá y se pasea el presidente. La otra vez dije el accidente, no sé por qué me equivoqué. Te equivocaste. Me equivoqué, por supuesto. Fue un grave error. Fue un grave error. Se pasea por allá y hace otras frases. El hecho es que están los militares, pero al mismo tiempo tratando de cuadrar el círculo, como se decía alguna vez, le dan un decálogo de engagement, como dicen los gringos, de cómo se pueden realmente, en qué condiciones pueden tener derecho a usar su armamento, y tratan de conciliar las cosas, no pueden, y todo se da vuelta. Si esto es repetitivo, de un patrón que resulta de la naturaleza de un gobierno que quiere hacer la revolución y no puede. Eso es, una revolución o gana o pierde.
Las reducciones gananciosas pasan por encima de todo el mundo, actúan por decreto, destruyen las organizaciones que les parecen contrarias, matan si es necesario, como pasó en la Unión Soviética, millones de personas, o son derrotadas y se acabó la revolución, como le pasó a Fidel Castro en el asalto al cuartel Moncada. Pero estos están en una posición nueva y única, que no han sido ni derrotados ni han sido triunfadores, sino que están ahí en este limbo donde se dan vuelta como un carrusel en la nada, haciendo pampiroladas como esto de los indultos, que yo no sé cómo pueden decir que trae paz social liberar delincuentes, como que un bombero te dijera que para apagar un incendio hay que echarle gasolina. Es una cosa así de absurda. Pero en fin, vamos a mi primer comercial, estimada Nicole, y después sigue usted contándonos lo que dijo Lago. Me interesa mucho, no lo sé, fíjate, no lo he visto, así que estoy seguro que debe ser interesante, espero. Parto con Kame ERP, un software financiero, contable y administrativo para todo tipo de empresas, amigos, chicas, grandes y cualquiera que sea su rubro. Es un software muy complejo que le permite saber si le está yendo bien o mal, cosa que a veces no es muy clara porque es complicada la finanza, cuánto le deben los clientes, factura electrónica, le permite revisar todos los estados financieros en todo punto de vista, control de stock físicos, procesamiento de la remuneración y todo lo que va asociado a eso, archivo de Previred, integración con los bancos, integración con el Servicio de Impuestos Internos, integración con Mercado Libre y un montón de cosas más. Se implementa en 2 horas, los planes son desde 12 UF al año. Kame ERP. Y sigo con Entrena Inglés. Pues que me siguen pelando, dicen que pronuncio pésimo el inglés y yo les digo siempre sí, pronuncio pésimo el inglés, el francés, y lo dejo callado con él. Entrenainglés.com, amigos, es una academia que enseña inglés de una forma bastante más eficiente que otras academias porque los profesores son de inglés, las clases son online. Eso garantiza una potencia pedagógica tremenda. Ellos están a su disposición. Y para que usted se convenza de que las clases son muy efectivas, puede pedir una clase demo. Fuera de eso, todavía está vigente el plan de verano, un conjunto de 24 clases por 397.000 pesos. Con esas 24 clases le aseguran a usted que va a tener una base para construir más si usted quiere o para batírselas con eso de todas maneras. Entreninglés.com. Continúo con Edifito, un software, amigos, que es para administrar edificios, obviamente, que se está usando en toda Latinoamérica, en miles de edificios. ¿Por qué? Porque es muy completo. Todos los aspectos de la administración de un edificio, desde el pago de sueldo, la parte financiera de un edificio, los empleados, la parte física, la mantención, todo incluido en este software, estimados amigos. ¿Dónde lo consigue? Aquí ven a mi derecha los datos. Y termino el bloque con Invierta en USA, que le permite invertir en bienes inmobiliarios en Estados Unidos con todas las ventajas del caso. Primero, porque Invierta en USA le ofrece un portafolio con miles de opciones, así que usted tiene para regodearse. Segundo, porque le abre cuenta en banco norteamericano y le consigue crédito. Tercero, porque le tramita visa residencia si usted quiere irse a vivir a Estados Unidos a manejar su negocio. Cuarto, muy importante, porque aún cuando terminó la operación, ellos no se desvinculan de usted. Si tiene cualquier problema, lo van a asesorar y ayudar para resolverlo. Inviertanusa.cl. ¿Qué dijo Lago, Nicole? Sí, bueno, hoy sale una entrevista del presidente Lago en el diario La Segunda y uno se pregunta por qué lo hizo. Y esa es la pregunta más importante porque al final cuando habla el presidente Lago o incluso cuando habla la expresidenta Bachelet o cuando lo hace el expresidente Piñera, esa es la pregunta que hay que hacerse porque saben que va a causar repercusión y lo hacen con un objetivo. Y lo que dijo Lago fue, uno, que la paz social no depende de los indultos, pero además cuestionó y dijo, no entiendo cómo indultaron a Jorge Mateluna por segunda vez. Y explica bien claramente cómo él cambió la ley porque él fue quien indultó a Jorge Mateluna en el año 2004, ese fue el primer indulto, y él dice que hubo ahí un cambio en la ley y que se estableció que una persona no puede ser indultada 2 veces, lo que implica que acá, en el caso de Jorge Mateluna con Boric,
fue indultado por segunda vez. Y ahí lanza el presidente Boric este dardo contra el gobierno porque lo deja súper claro. Dice, bueno, yo mismo hice ese cambio, entonces no entiendo que alguien me explique. Esto aporta de la resolución del Tribunal Constitucional. Yo estuve averiguando qué busca el presidente Lago, cuál es la intención, y la verdad es que no hay una opinión uniforme, y yo les quiero transparentar y decir más o menos lo que pude averiguar. Algunos decían se está cubriendo el mismo, porque como se van a revisar en el Tribunal Constitucional, o se están revisando una lista gigante de indultos hacia atrás, también puede que le cuestionen ciertos indultos que él mismo haya realizado, incluso en el mismo caso de Jorge Mateluna. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente Lago? Uno, criticar la ley porque la critica y dice que los indultos es una atribución muy anticuada que parece del medioevo, que no corresponde para estos tiempos, por lo tanto él se pone desde el otro lado diciendo esto ya es hora de que cambie, y así no lo pueden criticar. Y además le está haciendo también una diferenciación a lo que significa el socialismo democrático y el apruebo dignidad. Yo creo que ahí también unos dos analistas que hoy consulté decía, yo creo que está marcando cierto tipo de territorio en el sentido de que acá hay una visión bastante radical en el tema de los indultos que no tienen nada que ver con los indultos que se realizaron en la época de la concertación o incluso en la época, en los principios de los años 90, cuando estábamos recién retornando a la democracia, donde efectivamente había presos políticos. Entonces, no hay una opinión, como digo, que sea mayoritaria en el sentido de qué es lo que busca el expresidente Lagos, pero acá le estoy planteando algunos escenarios porque de que sí importa lo que diga, por supuesto que importa lo que diga. Bueno, a lo mejor Lago no está buscando nada, no tenemos para qué suponerle una intención, un propósito personal, pues simplemente está virtiendo un juicio, como lo hacemos tú y yo, sin que estemos buscando nada. Yo por lo menos no estoy buscando nada y entiendo que tú tampoco, simplemente analizamos la realidad y nada más, eso es todo. Y lo del indulto, por supuesto, es una figura absolutamente ridícula. Tenía sentido cuando el fundamento de la autoridad monárquica era el derecho divino. Si alguien está investido por Dios en su lugar, puede saltarse la ley, que es humana. Pero los presidentes de la República son, por definición, funcionarios que están allí para y por la ley. Entonces son los primeros que deben obedecer la ley. No tienen una atribución personal de derecho divino para saltarse la ley. Pero eso ya es sabido, y yo creo que esto ha sido dicho 1.000.000 de veces. A esta altura revela simplemente el cariz de Boris y su gente, que se ha revelado antes y se revela todo el tiempo con otra frase que es típica, que no es la petición de indulto, es la famosa frase que tú habrás visto 1.000.000 de veces: libertad para los presos políticos. Cada vez que un supuesto revolucionario comete un delito, se convierte en un combatiente político y se habla de libertad. O sea, tú matas, pero como eres miembro de una cierta sensibilidad que combate contra el sistema, entonces tú puedes salir libre. O sea, tú tienes derecho a matar. Pues tienes derecho a matar todas las veces que se te ocurra, porque para ti no vale el castigo, la sanción normal. Lo hemos visto siempre, esta actitud sesgada, arrogante, de los que luchan por una causa, no solamente los izquierdistas. Yo les podría mencionar ejemplos históricos, pero no lo voy a hacer para no latearlo. Forma parte de las lógicas de estos grupos que se sienten dueños de la razón y que vienen a cambiar el mundo, y entonces hasta el último pelafustán de su grupo, hasta un pobre huevón, perdóname, se convierten en un mártir y en un combatiente. Eso se ve siempre. En la época de las religiones todos eran santos y todos eran mártires. Ahora son todos combatientes, son todos luchadores. Es la misma lógica. Claro, ahora, yo mencioné el Tribunal Constitucional para que lo tengan como dato presente en la mañana mientras escuchan el programa, porque la presidenta del Tribunal Constitucional fue elegida por el presidente Boric, que le tocó designar un miembro del Tribunal Constitucional y finalmente terminó siendo la presidenta, que es Nancy Yañez. Entonces ahí la pregunta es si el Tribunal Constitucional va a acoger el fundamento de los indultos de la paz social. Ahora, el tema de la paz social lleva implícita la crítica al sistema, la injusticia del sistema, el perdón por la rabia, por eso destruir un supermercado, porque está todo
es todo tan injusto, ¿no? Entonces, el tema de la paz social es un tema a discutir bastante relevante. Y lo último que voy a decir, que también creo que no debiera pasar, es el tema de la mentira. Porque si efectivamente el presidente Boric tenía todos los antecedentes, tenía todas las carpetitas encima del escritorio, entonces estamos ante una situación que la ministra vocera de gobierno mintió. Y cuando uno es funcionario de gobierno, mentir es un delito. Entonces, finalmente sería relevante saber efectivamente si existía eso de que el presidente Boric tenía todo el antecedente, como lo respalda el ministro de Justicia o el subsecretario del Interior, el ministro Monsalve, o bien es Vallejo la que tenía la razón que no estaban todos los antecedentes. Yo sé que se pueden sacar los pillos, como se dice, porque ¿qué es todos los antecedentes? Pero el punto es que están mintiendo. Bueno, les importa un huevo mentir, pues si cuando ya cuántas veces he dicho que cuando tú tienes un fin absoluto en la vida estás dispuesto a cualquier cosa. Lo acabo de leer ahora, lo he dicho acá, pero yo no he inventado eso porque es una realidad y las realidades están al alcance de todas las personas que miren. Lo acabo de ver, lo iba a marcar para leerlo acá, pero no lo hice en un libro de Lord Macaulay de Historia de Inglaterra que estoy leyendo. La misma lógica, aquellos que creen, hubo muchas guerras religiosas y cosas en la Inglaterra del siglo XVII y todos los grupos con su dogmatismo estaban dispuestos a los crímenes más espantosos. La mentira es el menor de ellos. Si están dispuestos a cualquier cosa, están dispuestos a soltar a un criminal, no van a mentir. Es pecado ni venial. Amigos, amigas, antes que continuemos con Nicole, tenemos mucho todavía, tenemos tiempo, mucho tiempo, pero mucho tiempo. Voy a mi próximo blog. Estás mintiendo. No estoy mintiendo. Nos queda aproximadamente 35 minutos, exactamente. Yo no miento, salvo cuando digo que no miento. Amigos, Edisur, una editorial chilena que produce textos de calidad desde el punto de vista físico y de autores importantes. Yo les mostré ayer o anteayer algunos libros, se los voy a mostrar de nuevo. ¿Por qué no? Why not? Estos, por ejemplo, Metrópoli, de Madame Thea von Harbour, una aristócrata de la prusiana alemana, que escribió este libro muy interesante, Metrópoli, del año 26. Es bastante... Fue bastante visionaria esta fulana en ver el tipo de sociedades que vienen. Se hizo una película famosa, Fritz Lang, otro alemán, interesante. Y luego tenemos Trizano, que fue uno de los precursores del Cuerpo Carabinero. Le tocaron vivir tiempos muy difíciles en la consolidación de la República Chilena. Para los que les interesa la historia, ya saben. Pero hay muchos libros más en Edisur. Los invito a que vayan a Compañía 1025 y ahí hagan ese exquisito tour en la vida que es darse vueltas por los estantes de una librería. Y uno no sale más. Qué delicia. Continúo con autowall.cl. Ya me entregaron mi auto. Quedó, parece, del año 90. Está, pero fantástico. Autowolf.cl. Uno de estos días les voy a mostrar una foto, creo. Va a su casa, repara, repinta la carrocería en un día frente a sus ojos. Si el asunto es muy serio, o sea, ya el auto está hecho, pero está hecho, ya ustedes saben a qué está hecho, se lo llevan a un garaje especial, pero súper rápido. Ellos atienden con una rapidez tremenda. A mí me dejaron el auto Liz Taylor en 3 días. Así es que autowolf.cl, amigos, es la manera de dejar su carrocería impecable. Continúo con kmmillas.cl para que usted venda ahí sus millas acumuladas por los vuelos, que no las va a usar antes que desaparezcan. ¿Qué es lo que ocurre? Vaya a kmmillas.cl y se las van a comprar a buen precio. Volvemos. Oye, volvemos con Nicole. Hablemos de seguridad, Fernando. El sábado se encontraron 136 rifles calibre 5.5 en Colchane, en la región de Tarapacá. Según la fiscalía, era de procedencia extranjera y supuestamente iban hacia Bolivia. El ejército y la aduana realizando una fiscalización en una zona aduanera que es secundaria, que no es de la aduana propiamente tal, en un inmueble que estaba abandonado, sin documento, entraron y encontraron estos camiones. Supuestamente también las armas entraron por la zona franca.
¿Y cuáles son los delitos que se le está imputando? Hay un chofer de camión que está detenido, delito de contrabando. Yo digo, ok, pero eso no es el fondo del asunto de lo que estamos viviendo en nuestro país. El delito de contrabando, por último, solamente toca la superficie de lo que estamos viendo, no va al fondo. Están entrando y saliendo armas de nuestro país, de Chile, constantemente, cada vez más. Yo tengo, no les puedo decir la cantidad de mails que me llegan producto de este programa y de la entrevista que hago los días miércoles, diciendo testimonios de cómo ven que entran camiones con armas de guerra por el norte de nuestro país y por los puertos de Chile. Por ejemplo, les quiero recordar algunos hallazgos que van quedando como fragmentos, que van quedando como en compartimentos separados y uno dice, bueno, ¿en qué quedó esto? Por ejemplo, en junio del año pasado, acuérdense que detuvieron un cargamento que llegó al aeropuerto de Antofagasta, que venía de Estados Unidos, con armas de guerra. Los fusiles que se encontraron en la estación central en octubre del año 2021. Estoy dando simplemente dos ejemplos porque la lista es bastante larga. Y acá la pregunta es, ¿a quiénes van esas armas? ¿Quiénes están solicitando esas armas y quiénes las mandan? El contrabando es un intermediario, es como decir, el que se presta para hacer la internación, el que se presta para poder llevarlos a. Pero acá lo que importa, y es donde no veo ninguna investigación que aúne todas estas situaciones, es qué grupos o quiénes o quién está detrás de la inmensa cantidad de armas que están entrando a Chile. Queda corta la explicación del crimen organizado, porque el crimen organizado, como decía, en algunas circunstancias opera como un medio. Cuando eres una banda de narcotraficantes, claro, lo utilizas para poder llevar a cabo tu delito, pero me parece que queda muy corta y que no se está haciendo la investigación que corresponde que vaya al fondo. Solo para terminar el tema, porque al final lo que uno tiene que apuntar acá es si efectivamente estamos ante causas de terrorismo, si me parece que eso es uno de los aspectos más importantes. Hace 2 días se publicó el índice de terrorismo global elaborado por el Instituto Australiano de Economía y Paz, que analiza 163 países. Chile es el país que más aumentó en categoría sin conflicto, es decir, que no tiene una guerra desatada o una guerra declarada. Estamos en el número 17. ¿Saben solamente quién está arriba de nosotros? Colombia, en el número 15. En el año 2022 nosotros estábamos en el número 47. ¿Y qué es lo que dice este informe? Habla del conflicto mapuche. Entonces, ¿vamos a seguir hablando de violencia rural? Entonces hay que ponerle las palabras que corresponden a las situaciones que corresponden, porque eso produce diagnósticos correctos para poder recién ahí elaborar soluciones correctas. Bueno, mira, con los datos que tú has dado, uno puede deducir varias cosas. Desde luego no es armas que se traen para venderlas a civiles. El calibre 5.56 es el calibre de la NATO y de Estados Unidos, que usan las armas, los M16 y otro tipo de armamento, los UCI. No, los UCI son de 9 milímetros. Son armas de guerra. Cuando se traen en cantidad también es para abastecer no a una pandilla de 6, 10 o 20 criminales, sino que para un grupo grande. Si están entrando en camiones, estamos hablando de cajones, cada cajón puede traer 10 o una docena de estas armas, y por lo tanto aquí tenemos una organización, una organización paramilitar. Una organización paramilitar es la que usa ese tipo de armas y en esa cantidad. No hay otra explicación. Imposible. No se van a vender esas armas en una casa de deporte. Los rifles para civiles son calibre 22, calibre 303, cosas como el 5.56 es un calibre de arma de guerra. En cantidades para organizaciones paramilitares y, por supuesto, tiene que haber un gran financiamiento porque las armas no las regalan. No sé exactamente cuánto cuesta cada una de estas armas, depende del modelo, la cuestión, pero no son baratas. Así es que es súper grave. Aquí hay gente que está preparando una guerra civil. Esto es lo que está pasando. Están preparando una guerra civil. Y un gobierno que no para eso, y este gobierno no lo va a hacer, este gobierno va a ser cómplice
cómplice de una posible guerra civil el día de mañana. Porque a mí me consta ya, por informaciones que recibo de aquí y allá, que grupos contrarios a los que actúan en este momento en la macrozona sur se están, como dijéramos, están dejando de pensar que basta con reclamarle al Estado, digámoslo de esa manera. Esto es súper grave. Alguien está importando armas para armar batallones completos, no para salir de cacería. Así es que... Alguien o varios. O varios. O varios, claro, ¿no? Pueden haber distintos grupos, sin duda alguna, pero todos, digamos, en la misma actitud de formar batallones, cuerpos, digamos, para dar batalla, no simplemente para un asalto. Los asaltantes no usan rifles tampoco en general, no necesitan ese tipo de armamento. Cuando muchos usan armas cortas, escopetas, es mucho más práctico para un asalto que un arma militar. O sea, cualquiera se entiende esa cuestión. Bueno, muy grave, súper grave. Claro, pero ahora, lo importante es la respuesta que tenemos desde nuestro estado de Chile, porque el subsecretario Monsalve, que tuvo que dar varias entrevistas el fin de semana, intentó explicar el tema de la seguridad y el orden público, que también se mezcla con esto, aunque me parece que esto está en un factor más arriba. Y entonces, en la entrevista que dio al diario El Mercurio, intenta desligar en parte la responsabilidad por la seguridad y el orden público. Y en esa intentar desligarse la responsabilidad, fíjate que le comunicó a todos los delincuentes y al crimen organizado que el Estado de Chile no estaba preparado para enfrentar el escenario delictual y migratorio actual, revelando la fragilidad del Estado. Entonces, ¿para qué uno dice? ¿Para qué dice eso? Entonces, él dice, para poder decir, él le preguntan con respecto a la situación, dice, no ha sido nuestra costumbre echarle la culpa a nadie, cosa que no es verdad, porque desde que asumieron, ustedes saben, la culpa la tiene Piñera, siempre. Lo único que les falta es decir, renuncia a Piñera, porque como que ahora no se escucha eso, pero podrían volver a repetirlo. Bueno, no ha sido nuestra costumbre echarle la culpa a nadie hacia atrás, pero también creo que sería simplista pensar que el fenómeno de una demanda por mayor seguridad es un fenómeno, una sensación, no es una realidad. Partió en marzo del año 2022 con nosotros. Nosotros lo hemos enfrentado de una manera bastante eficaz y rápida, que es bastante cuestionable también, y con sobriedad. Pero el Estado, y lo repite por segunda vez, no estaba a la altura para poder enfrentar estos delitos cometidos por organizaciones criminales. Es decir, es una entrevista que finalmente le transparenta a Latinoamérica y al mundo que nuestro Estado no es capaz. Y la verdad, es cierto, el Estado estaba muy debilitado en una serie de aspectos, pero no debería decirlo. Claro, es como promover el país para las inversiones, en este caso es para las bandas. Vengan, Chile, el lugar ideal que vengan a cometer crímenes, porque aquí nosotros somos amistosos con el medio ambiente y con los criminales. Bueno, los niveles de necedad de esta gente, francamente, todos los días baten nuevos récords. O sea, batió un récord ahí Monsalve, simplemente. Además, podríamos recordarle que gente de su sector promovieron esta situación, pues la agudizaron. Yo no voy a dejar de recordarle a ustedes que la chingona Bachelet, como dicen en México, a los que dejan un estele muerto, de hecho abajo las puertas de la inmigración, ya les di las cifras ayer sobre cómo ha aumentado la criminalidad, sobre quiénes son los autores de los crímenes cada vez más violentos, y eso fue porque Chile es un país acogedor. Tampoco ha dicho que el Frente Amplio, que también forma parte del territorio del señor Monsalve, quería que la gente entrara sin ni siquiera mostrar su identidad. Es decir, si había un problema de antes, ellos lo agudizaron. Es decir, le tiraron parafina al incendio. Y ahora dicen, no, si es que el Estado, o sea, una cosa general, algo que viene, digamos, la época de Mateo Toro y Zambrano, una cosa que no les compete tan directamente, es un tema como una tormenta, como un terremoto, un tema abstracto. Bueno, no tienen remedio. Voy a decir una vez más una cosa muy clara.
los problemas que tiene este país en este momento, que son de una gravedad suma. Por un lado, la seguridad; por otro lado, a paso sucesivo nos acercamos a un enfrentamiento civil; la economía; el colapso completo de la educación, de las disciplinas a todos los niveles, etcétera, etcétera, etcétera. No van a encontrar solución con este gobierno. No van a encontrar solución. En el mejor de los casos, ustedes pueden esperar que lleguemos a 3 años más, con el país más hundido, pero todavía a flote, como para que pueda los que vengan ponerlo otra vez a navegar. En el peor de los casos, el país se va a hundir en la guerra civil. Se va a hundir, o se va a hundir en una situación tipo Haití, que es una especie de guerra civil perpetua, a fuego lento. A eso vamos a llegar. Si alguien cree que este gobierno va a hacer algo para cambiar eso, francamente están absolutamente equivocados. Y si hay gente en la oposición de derecha que todavía cree que pueden cambiar algo participando en mesas de diálogo, cuestiones, francamente, o son completamente imbéciles o ya, digamos, recibieron el pago. Una de dos. Claro, ahora, a los hechos. El tema de la inmigración, que efectivamente es parte del tema de la delincuencia, digámoslo tal cual es, y del ingreso de bandas de criminales, este gobierno torpedió. Se podría culpar o responsabilizar, no culpar, al gobierno de Sebastián Piñera por no tener mayor convicción para enfrentar la inmigración, Bien, es que dejó culpable, sí. abierta a la presidenta Bachelet, por no haber sido más claro. Pero cuando intentó modernizar la ley de migraciones, que salió recién hace un año, la pudo sacar adelante solo aprobando con las indicaciones que impuso Apruebo Dignidad actualmente en el gobierno. En ese minuto no era una Apruebo Dignidad, es decir, con las indicaciones del Frente Amplio y del Partido Comunista. ¿Y cuáles eran esas indicaciones? Los problemas que tienen actualmente. Es decir, hay que notificar. Mira la situación absurda. Una persona que entró irregularmente, hay que notificarlo presencialmente. El gobierno de Sebastián Piñera intentó hacer las notificaciones de otra manera. Le impusieron que tenía que ser presencial, es decir, una persona que entró de una manera irregular o ilegal, hay que ir a buscarlo. O sea, no lo puede encontrar ni la PDI, pero resulta que para notificarlo lo van a encontrar. Entonces, le impusieron esa notificación. Le impusieron el plazo de notificación. Es decir, le impusieron como máximo 3 días. Y podría seguir enumerando una serie de situaciones burocráticas, que fue la excusa que tuvieron en el oficialismo actual para poder aprobar una ley de migraciones que de verdad lleva un año y no sirve. Bueno, no, eso no tiene vuelta, no tiene vuelta. O sea, hemos llegado a un nivel de problemas que con los métodos normales no tienen remedio. Voy a decirlo de frente. No tienen remedio. No. Ni siquiera un gobierno que no fuera podría, con votaciones y con discusiones y con leyes, se ha llegado a un extremo francamente que, bueno, le voy a dejarlo ahí. Voy a pasar a otro bloque comercial. Clima, amigos, para que ustedes tengan el clima que quieren en su casa y en su oficina también, si quieren. Un clima grato para usted en verano, en invierno, en toda estación, con dispositivos que funcionan silenciosamente con electricidad, que filtran el aire, activados con control remoto. Es la climatización de este siglo. O sea, esto de seguir prendiendo fósforo, usando parafina, leña, eso ya es del neolítico. Cortemos la chacota. Amigos, miclimo.com. Continúo con patriciastocker.com también, un grupo de profesionales que se dedican a registrar su marca comercial, no solo registrar, sino que renovarla cuando corresponde, defenderla cuando hay que defenderla, anularla si hay que anularla, protegerla de todas las maneras posibles. patriciastocker.com. Continúo con Compre Oro, donde usted compra oro o compra plata o las dos cosas, los metales preciosos en lingotes, en monedas, todos de un 99,9% pureza. Es el máximo que se puede alcanzar, dicho sea de paso. No se puede llegar al 100% por razones químico-matemáticas. Bien, oro y plata pura, amigos, que usted puede tener en sus manos como un resguardo financiero intocable. Nunca va a tener usted problemas con el oro y la plata. En cualquier parte se lo van a comprar si usted lo quiere vender. Y tenemos a Hey, el corredor más rápido de Chile. Me refiero a vendedor de propiedades inmobiliarias. No sé si el Ángel todavía corre, no creo. Yo todavía corro,
Hago los 100 metros en 2 horas más o menos. Eso es mentira, eso es 2 horas, 2 horas me he hecho. No, si tú no me crees, crees que me demoro más. No, 2 horas. Ya. Sigo con espacioajedrez.com. Amigos, no olviden que en abril empiezan las clases, fundamental para ese niño habiloso que está en su familia. No deje que se lo absorba el hoyo negro de la mediocridad ambiente, fortifique su mente con el ajedrez. También puede usar otros métodos, la matemática, la música, pero el ajedrez tiene la ventaja que es un juego. Entonces los cabros lo asumen con mucho gusto, con placer, y están, sin darse ni cuenta, formando en sus mentes los protocolos mentales que les van a servir para toda la vida, para que piensen en forma analítica, precisa, correcta, fría, quirúrgica. Espacioajedrez.com, las clases empiezan en abril, una clase a la semana, directo vía Zoom. Precios súper accesibles, planes familiares. Si usted se inscribe junto con su hijo, va a haber un descuento. Fuera de eso, puede pagar en 6 cuotas sin interés. Volvemos con Nicole. Sí, la última cadena, Fernando, Sí. del día Vamos de ayer, arrojó algunas cifras bastante importantes, porque son contundentes. Por ejemplo, la cadena preguntó acerca de si aprueba o no los dichos del general Yáñez. 86% aprueba lo que dijo el director general Yáñez mientras fue llamado a la moneda. 84% dice que Carabineros no cuenta con las condiciones necesarias para combatir la delincuencia, y 67% dice que el gobierno no apoya suficientemente a Carabineros. Con esto voy a decir algo bien corto, y me da la impresión que este apoyo tan alto al general director de Carabineros lo único que está demostrando, no solamente una prioridad y una urgencia de los ciudadanos, es que nos estamos encaminando o avanzando a pasos agigantados para que en un futuro muy cercano surja un líder populista o un líder tipo Bukele que les prometa seguridad a las personas. ¿Y por qué digo esto? Porque traté de hacer una simulación. ¿Qué hubiera pasado con los dichos del general Yáñez en época de, por ejemplo, el expresidente Ricardo Lagos, o en época del expresidente Elwin? La discusión se hubiera centrado en si efectivamente el general director pasó a llevar la Constitución y entró a dar opinión o a tener o a entrometerse en un debate que debiera ser de poderes que son independientes, por ejemplo, en el caso del Parlamento o el poder. Pero acá la discusión ni siquiera alcanzó a agarrar eso. El general Yáñez, desde que entró a la moneda, citado por Carolina Toá, fue criticada Carolina Toá, y más aún, después que falleció el carabinero Alex Salazar, más aún se revirtió y la opinión pública apoyó al general director. Ni siquiera alcanzaron a evaluar o manifestar si efectivamente el general se pasó o no de algunos pueblos. Entonces ahí uno dice, nos estamos encaminando a algo que ya se está advirtiendo hace tiempo, pero que cada vez se hace más realidad. Fernando, porque después tenemos otras figuras acá que analizar. Sí, bueno, ese término de llamar populista a alguien que prometa seguridad me parece digno de alguna discusión, porque populista es este gobierno. Eso es populismo. Populismo es hacer ofertas que no se pueden cumplir. Populismo es hablar estupideces. Populismo es adular a las masas ignorantes para conseguir sus votos. Si llega un tipo y ofrece seguridad y la da, ese no es populista, el tipo está dando seguridad. ¿Y por qué le dice el populista? Porque quieren, digamos, usar una palabra que es peyorativa. Entonces, Bukele, por ejemplo, ustedes pueden decir que lo que quieran de él, pero no es populista, está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y el pueblo de, ¿cómo se llama el país de él? Salvador lo apoyan. ¿Cuál es el populismo? El tipo está haciendo la pega que quería hacer, y la está haciendo bien, y la está haciendo como hay que hacerla cuando se llegan a esos niveles de violencia y brutalidad como los que llegó El Salvador, y que vamos para allá nosotros también ahora, porque todos los días se de un nuevo baleo y un nuevo muerto. Entonces, si llega un Bukele en Chile y la gente lo apoya, eso no va a ser populismo, va a ser el resultado de la inoperancia de este gobierno y de los anteriores también en combatir el narcotráfico, la delincuencia y desde luego la macrozona sur, donde los han dejado prosperar, los han dejado apropiarse. Si ya esa parte no es de Chile realmente, es de facto una república autónoma de la CAM, no el pueblo mapuche. El pueblo mapuche no tiene nada que ver con esto. Así que yo no hablaría de los populistas.
Yo diría, va a llegar un tipo a lo mejor dispuesto a violar las leyes, un autócrata, un dictador, un déspota, llámalo como quieras, pero no populista. Tú tienes razón, pero efectivamente en el caso de Bukele ha pasado a llevar la Constitución para Claro, hacer varias de las cosas que dijo. Entonces acá viene el punto que estaba haciendo inicialmente. Nadie le importó discutir si el general director Yáñez pasó a llevar o no la a mí Constitución, me parece que los no. reglamentos, al emplazar al Ejecutivo y al Congreso a aprobar las leyes para que Carabineros pueda funcionar y a pedir apoyo. Nadie le importó esa discusión. Cuando la inseguridad de la gente, cuando el orden público está tan desplazado, la Constitución pasa a segundo plano. Y es lo que pasó en El Salvador, porque efectivamente Bukele cuenta con apoyo, porque ahora, al parecer, yo no vivo en El Salvador, pero por lo que uno ve, se puede salir a las calles y antes El Salvador era un antro de delincuencia, antro de todo, y efectivamente ahora se puede. A la gente ya no le importa si se pasa a llevar la Constitución o no. A eso me refiero con que nos vamos encaminando a eso. Quizás efectivamente el término populista está muy mal utilizado, se utiliza para todo como comodín, pero en esa es la línea que me refería con este apoyo al general director de Carabineros. Bueno, hay un viejo dicho que dice a grandes enfermedades, grandes remedios, ¿no? ¿Ustedes han visto la película Los Intocables? Esta es la última versión con, ¿cómo se llama este actor? Costner, creo que es. No lo sé. Con Sean Connery. Bueno, esos intocables se enfrentaron a una situación inmanejable en Chicago. La ley, la policía, los jueces estaban en la nómina de Al Capone y los intocables violaron la ley montones de veces. Ustedes quizás, yo les puedo recomendar libros de historia de cómo actuó ese grupo que era del Federal Bureau of Investigation, del FBI. Por supuesto, cuando tú te enfrentas a un ejército enemigo, también tú violas la ley más básica de todas, que es el respeto a la vida humana, y tú estás dispuesto a matar al enemigo. ¿Qué ley más básica que esa hay? Y sin embargo, en una guerra tú no vas a empezar a decir, no, la Biblia dice, no matarás. No, pues, si Bukele llegó a cumplir llegó como un cirujano, o si tú quieres, un matarife, a cortar el queso allá. Entonces, efectivamente en Chile va a terminar ocurriendo eso, de una forma o de otra, si el Estado, que es lo que va a ocurrir, porque este Estado gobernado por esta gente no van a ser capaces más que hacer declaraciones como la de Monsalve o inventar nuevas mesas de diálogo, vamos a llegar a eso. Y la gente va a tener toda la razón del mundo en pedirlo, porque primero que la ley y que la Constitución es la seguridad, ¿no es cierto? Es como estar en un en un barco que se hunde. Lo primero es quién nos salva el pellejo y no quién sabe mejor el reglamento del barco. Amigos, ¿qué más? Me quedé allá. ¿Tú ¿Tenemos sabes que ¿tenemos algo ¿Ah? internacional? No, tú, solo para redondear el tema de Bukele, tú sabes el apoyo en el tercer año de mandato de Bukele tenía 90% de apoyo en alguna encuesta interna. Entonces, se empezó a producir un distanciamiento entre la opinión pública, los organismos internacionales y el apoyo interno que tiene Bukele en El Salvador. Es decir, los organismos internacionales, los presidentes extranjeros, Todos esos son unos bocones. a sus dirigentes de la ONU criticando a Bukele y resulta que internamente cuenta con un alto apoyo. Entonces, es interesante lo que se va produciendo con respecto a esa disociación de cómo ven la seguridad estos organismos internacionales o también algunos presidentes progresistas y la opinión de la ciudadanía, la opinión mayoritaria, que fue un poco cómo salió trasquilado Petro en esta discusión que tuvo, fue en redes sociales, no es muy importante, pero salió trasquilado Petro, que empezó a criticar las políticas en las cárceles de Bukele, porque además hace un poco de show Bukele es bastante mediático y muestra a todas estas bandas que están agachadas, con el torso desnudo, entonces bueno, se puede criticar eso quizás, pero fue muy criticado por Petro y en esta discusión salió trasquilado Petro, no Bukele. Bueno, mira, no hay que dar bola a lo que digan los funcionarios internacionales, que es una tribu, una raza de eunucos cobardones y acomodaticios que viven en aviones, volando de una reunión internacional a otra, hoteles 5 estrellas, buenos cargos, buenas pegas, y entonces se dan el lujito esto de ser liberales y de ver el mundo, digamos, a través de un espejo, de un vidrio rosado. Y la realidad es completamente distinta, y por supuesto en El Salvador le dan poca bola al señor Petro se llama, o a cualquiera de estos funcionarios internacionales, estos eunucos intelectuales además, porque son unos cobardones, son unos bocones además, que vienen a darle lecciones a nadie.
Mira tú lo que pasó cuando la señora Bachelet, bueno, escuchó a las Naciones Unidas, nos llenamos con 2 millones de inmigrantes, entre los cuales hay por lo menos un 10% de delincuentes. ¿Ah? No, pues cortémosla. Pero estos gobiernos, estos personajes que son de la misma categoría de estos funcionarios internacionales, personajes acomodaticios, cobardones, mentalmente flácidos, esos no van a solucionar nunca nada. Entonces, tiene que llegar, y llega un Bukele. Eso es lo que sucede al final. Llega el tipo malo y rudo que arregla las cuestiones como hay que hacerlas. Después, cuando se arregla el problema, vienen las críticas porque ya pasó el problema, entonces todos se ponen, enarcan las cejas, pero ¿cómo? Pero en el momento necesario la gente pide al Bukele, porque Sí. quieren salir a la calle y decir que los baleen. Fíjate tú, mira qué cosa más misteriosa. La gente quiere poder salir a la calle. Y aquí Oye, está pasando lo mismo y por eso apoyaron a Yáñez. Y eso que Yáñez en realidad yo creo que no pasó por arriba de ninguna ley ni constitución. No, no me parece. ¿En qué pasó? Porque hizo ese comentario. A mí no me parece. O sea, y además, ¿quiénes se han pasado a la constitución por el foro de los pantalones en Chile si no ha sido este gobierno y esta coalición? De hecho, querían pasarse al país entero por el forro de los pantalones con su proposición constitucional. ¿Qué es lo que era? Era eso. O sea, no me vengan aquí a hablar aquí como el cura Gatica, pues, bueno, o sea, váyanse a la cresta, perdónenme, pero me parece una frescura, un cinismo espantoso, enarcar las cejas por temas constitucionales y legales de parte de quienes, como revolucionarios que son, quieren echar abajo toda la legalidad y toda la constitucionalidad. Mira tú, y están preocupados de la ley, la constitución. ¿Cómo les podéis creer? difícil. Oye, a propósito de organismos internacionales, tú mencionaste el tema de la Corte Penal Internacional con Putin, que emitió una orden internacional de captura por traslado forzoso de niños Mm, ucranianos. Bueno, antes la Corte Penal Internacional lo acusó por crímenes de lesa humanidad, pero no había emitido una orden de arresto, así que son cosas diferentes. Ahora, efectos prácticos no tiene, porque tendría Putin que viajar a un país que reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, pero además Rusia no está suscrito a la Corte Penal Internacional, por lo Estados Unidos tanto tampoco. tampoco le importa. De hecho, uno de sus ministros, cuando se emitió la orden, hizo un show con papel confort, diciendo, bueno, acaba la orden de la Corte Penal Internacional. Pero vamos a la dimensión política, porque tú en el programa de ayer, Fernando, mencionaste de que esto sí posiciona quizás a Putin, no lo estoy diciendo literal, como un paria, lo posiciona al lado de estos dictadores que llevan crímenes en sus espaldas. Y yo le voy a agregar algunas cosas. Efectivamente posiciona a Putin del otro lado, después de décadas de Putin intentar posicionarse como un líder confiable, ese líder que iba a la Unión Europea y que negoció importantes y grandes contratos energéticos, que se sentaba al lado de Angela Merkel. Decían que a Angela Merkel le tenía susto, pero bueno, eso queda en los libros. Ese Putin que iba a los foros internacionales, al G20, al Claro, foro de Davos, a la no Asamblea puede. General de la ONU. Bueno, ese Putin puede que empiece a quedar atrás porque con esta orden que emitió la Corte Penal Internacional lo está catalogando de otra manera. Pero además, les quiero agregar otras cosas. Se produce un problema súper importante para los líderes que siguen estando con relaciones con Putin y Rusia y además siguen teniendo relaciones económicas, que es el caso de Turquía, India, Sudáfrica, China, porque ya no se trata esto de decir, bueno, ¿en qué posición estoy? Varios países han tenido posiciones ambiguas, como India. India tiene mayormente armamento ruso, o con el caso de Turquía también, que ha estado bastante cerca de Putin, Sudáfrica, por ejemplo. Ahora le están diciendo a la Corte Penal Internacional que tienen que tomar una posición porque si no van a estar del lado de esta persona que ha cometido crímenes de lesa humanidad, por lo tanto, efectivamente, también es una presión para estos países. Pero hay algunos analistas que han dicho, mira, independiente de lo de la Corte Penal Internacional, uno de las conclusiones que se puede sacar hasta el minuto, a un año y un mes de la guerra de Rusia-Ucrania, es que las presiones económicas, los embargos económicos y los cierres económicos para los países no dan resultados. ¿Y por qué? Porque finalmente Rusia se las ha arreglado para seguir estando en el comercio internacional
con países como los que nombré antiguamente, India, Turquía, China, Siria, Irán, Indonesia, le nombré solo algunos, pero que al final en la suma representan el 40% de la economía mundial. Entonces dicen, el tema de las sanciones económicas, Occidente la va a tener que volver a revisar porque no dan el resultado esperado, porque además hoy la economía funciona a otros niveles, con el nivel tecnológico, con el nivel que sobrepasa los estados. Bueno, Y el tema, ¿cómo? te iba a decir que esos analistas son bastante rascas, esos que leíste entonces, porque, ¿Cómo que son rascas? Si no son rascas, son importantes. o sea, no sé si serán importantes, pero son poco inteligentes entonces, porque están cayendo en un criterio infantil de que una cosa que no produzca un efecto 100% al tiro, entonces no funciona. ¡Qué absurdo! Claro que han hecho efecto las sanciones. Te podría dar un millón de ejemplos. Por ejemplo, material militar. Hay varios tipos de misiles que requieren una electrónica, los misiles que tienen capacidad para llegar a un punto definido, un blanco definido, que ya no los puede fabricar Rusia porque eso lo importaban, esa electrónica, de países occidentales, y ya no pueden hacerlo, y por lo tanto ya no pueden usar ese material, y eso ha tenido efectos en la manera de operar del ejército ruso. Eh, yo te invito a que veas en YouTube montones de estos, ¿cómo se llaman? Videos que se han hecho con distintos grupos en Rusia, eh, a la gente común y corriente, a ver qué les está pasando. Tiendas vacías, pegas que se pierden. Por supuesto que el país no va a cerrar sus puertas como un negocio que quiebra. Por eso que te digo que es una manera infantil de ver estos analistas que piensan que si no bajaron las cortinas el otro día es que no funcionaron las sanciones. No, pues, un país sigue funcionando como siguió funcionando Alemania en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera, a pesar del bloqueo. La gente estaba en pésimas condiciones, pero el país seguía funcionando, incluso seguían en la guerra. Pero, señoras, señores, estas cosas hay que verlas de acuerdo a su grado. Por supuesto que sigue haciendo negocios, pero los hace en un nivel inferior, los hace a un costo político tremendo. Por ejemplo, con los chinos, China literalmente se va a comprar Rusia. Entonces, ¿cómo que no tiene efecto? ¿Qué esperaban? ¿Que viniera un derrumbe como de película el otro día? Estos analistas apuntaban a un efecto para lograr una guerra corta, una guerra rápida, No, es por decir, eso nadie estos son esperaba. efectos a largo plazo. Ahora, efectivamente, ¿qué es lo que ha demostrado, incluso con comercio no, es la capacidad del armamento militar ruso, que era bastante de peor calidad a lo que se esperaba que era rusa? Acuérdense que Rusia tuvo que acudir a Irán para pedirle drones. Es decir, una cosa es que un país tercermundista recurra a Irán para pedirle drones, un país en África subdesarrollado, pero otra cosa es que Rusia, que hacía alarde de su capacidad militar, le pida drones a Irán. Hizo un contrato para armamento con Corea del Norte que efectivamente quizás ha avanzado en desarrollo militar, pero que cada vez que tira un misil, ahora alcanza más, se les cae en su propio territorio. Ahora, claro, el otro día lanzó otros misiles y puso en alerta a Corea del Sur. Efectivamente ha desarrollado mayor capacidad, pero no son potencias, se supone que Rusia lo era. Entonces, claro, desde el punto de vista de la industria militar, ahí Rusia efectivamente independiente a que tenga comercio con Sudáfrica, con Irán, con China, con Turquía, efectivamente ahí está demostrando una falencia tremenda. Bueno, claro, por eso es que te digo que esos analistas me parece bastante. Bueno, mira, perdón, déjame hablarte de los analistas. Yo he visto y leo a muchos analistas en internet para hacer mi pega. Y te digo, no porque alguien tenga un título pegado en el conchinche en la pared o sea muy conocido, significa que es inteligente o que le achuntan esta cuestión. Es cosa de aprender un poquito de historia. En la Primera Guerra Mundial, los ingleses establecieron un bloqueo a distancia que se llamó Alemania con la flota. Es decir, cada vez tuvo más dificultad y finalmente no podía comerciar con nadie en la Alemania del Kaiser. Estoy hablando de la Alemania, 1914. Bueno, la guerra no terminó el otro día, pero resulta que se fue debilitando Alemania y sobre todo internamente empezaron las huelgas, incluso de obreros de las fábricas de guerra. Empezaron a darse situaciones que eventualmente debilitaron a Alemania y contribuyeron a su derrota. Las cosas no son de película, por supuesto, que yo toco un botón y se cae algo, o ganamos la guerra como en las películas y el jovencito se besa con la niña. No, pero sí han estado haciendo efecto. Por supuesto, uno podría decir, podría ser más fuerte el efecto si las sanciones fueran más fuertes. Obvio también. Siempre tú puedes apretar más los tornillos, pero han sido apretados bastante. No ha habido ningún país en toda la historia
mundial de todos los tiempos que haya sufrido, que esté sufriendo el nivel de sanciones que está sufriendo Rusia en todos los planos, incluyendo financieros. Ya no pueden mover plata fácilmente de un lado a otro. ¿Cómo que eso no tiene efecto? Tiene un tremendo efecto. La oposición interna de Rusia, en buena parte, si existe, va a ser de estas élites que se habían integrado a la economía mundial, que hacían buenos negocios, que tenían yates, y ahora se encuentra que les confiscaron los yates, no pueden hacer negocio, no lo reciben en ninguna parte. Todo eso hace efecto, evidentemente, pero sumándose a otras cosas también, por supuesto. Bueno, Ahora, pero voy a decirte dos cositas, Fernando, por el tema de la Corte Penal, que no quiero que se me vaya porque son relevantes. Ahora, ¿qué es lo que hizo Putin para demostrar que no le importa y que no tiene ninguna relevancia? Viajó al Donbass, estuvo en la zona del Mariupol, que es simbólica, porque acuérdense que en Mariupol es donde se encontraron más de 200 cadáveres en fosa y donde desde ahí comenzó la trama de investigación de crímenes contra la lesa humanidad. Por lo tanto, la actitud que va a tomar Putin ante esto y ante el resto del mundo es simplemente de una persona temeraria que no está por aceptarlo. Y lo último que quiero decir con respecto a la declaración y la emisión de arresto contra Putin es con respecto a los países latinoamericanos, que me parece relevante. Porque Latinoamérica ha tenido una posición tremendamente ambigua en rechazar a las acciones de Putin y estar del lado de Zelensky. De hecho, varios parlamentos, no solo el chileno, no ha permitido que Zelensky le hable a sus propios congresos. Creo que Zelensky va a hablar ahora a finales de marzo al Congreso chileno. Pero varios países de Latinoamérica no han querido condenar a Rusia. De hecho, en la última declaración de la OEA, Argentina, Brasil y México, estoy diciendo los tres más importantes, pero fue una larga lista de países, se abstuvieron de condenar a Rusia. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta emisión de la Corte Penal Internacional? Es quitarle un piso a la invasión rusa, quitarle un piso a Putin y poner en aprieto a algunos presidentes en decirle, bueno, y entonces ustedes van a estar al lado de quien comete crímenes de lesa humanidad, que es un poco lo que pasó con Maduro. Maduro sí contaba, tiene el apoyo, pero estamos hablando acá del apoyo verbal y el apoyo en los foros internacionales. Maduro contaba con el apoyo de los países latinoamericanos, pero la Corte Penal Internacional inició una investigación por crímenes de lesa humanidad contra él y contra su gobierno. Y entonces, desde ahí, que efectivamente algunos gobiernos, incluso gobiernos progresistas, incluso gobiernos de izquierda, han dudado en ponerse al lado de Maduro o de apoyarlo abiertamente. Entonces, sí es importante la señal. Todo es importante y va sumando, como se dice, en su nivel, y en un momento dado algunas cosas que parece que no hacen ningún efecto son activadas, son como un gen latente, son activadas cuando se dan las circunstancias. Bueno, nos pasamos una vez más de tiempo. Hace tiempo que no nos pasábamos. Es verdad, es verdad. Bueno, muchas gracias, estimados amigos, por haber estado con nosotros. Comentarios, ojalá que sean gratos. La gente que no le gusta el programa no lo vea simplemente. Sí, es re fácil. Y nos vemos mañana, entonces yo solito, y después el jueves otra vez con Nicole. Nos estamos viendo. Chao.